La primera noche el millonario creyó que ella fingía, pero al ver sus lágrimas quedó paralizado. Por primera vez entendió que había algo en su pasado que no sabía cómo reparar. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del elegante restaurante en la zona rosa de la Ciudad de México. Sofía Morales apretaba nerviosamente su bolso gastado mientras observaba al hombre sentado frente a ella. Diego Mendoza tenía todo lo que las revistas de sociedad describían: cabello negro perfectamente peinado, traje italiano que costaba más que el sueldo anual de su padre, y esos ojos verdes fríos que parecían calcular el valor de todo lo que veían. «Vamos directo al punto, señorita Morales», dijo Diego sin siquiera tocar el café que había ordenado. «Mi abogado ya le explicó los términos: 1 año de matrimonio, apariciones públicas necesarias, y al final recibirá la suma acordada». Sofía tragó saliva. 2 millones de pesos. Era suficiente para pagar la cirugía de corazón de su madre y quizás sobrar algo para terminar sus estudios de medicina. Había soñado con ser cardióloga desde niña, inspirada por la condición de su madre, pero los sueños no pagaban facturas médicas urgentes. «Yo necesito saber qué espera exactamente de mí», murmuró, su voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia. Diego la estudió con esa mirada penetrante que había heredado de años negociando en salas de juntas. Era bonita, eso no podía negarlo. Cabello castaño largo que llevaba recogido en una cola de caballo sencilla, ojos marrones grandes que reflejaban una honestidad que no había visto en años, y a pesar de su ropa modesta, tenía una elegancia natural que no se podía comprar. «Esperaré que actúe como mi esposa en público, cenas de negocios, eventos sociales, algunas fotos para la prensa. Mi abuelo está obsesionado con que me case antes de cumplir 30 años, o perderé el control de las empresas Mendoza. Es una tradición familiar absurda, pero vale varios billones de pesos». «¿Y en privado?», preguntó Sofía, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. Diego se reclinó en su silla, una sonrisa sardónica cruzando su rostro. «En privado, señorita Morales. Tendrá su propia habitación en mi casa de Polanco. No soy un monstruo. Este es un acuerdo comercial, nada más». Sofía sintió una extraña mezcla de alivio y desilusión. Sacudió la cabeza. No podía permitirse tener sentimientos románticos sobre esta situación. Su madre necesitaba esa cirugía en las próximas 2 semanas o... «Mi madre está muy enferma», dijo de repente, sorprendiéndose a sí misma por la confesión. «Insuficiencia cardíaca. Los médicos dicen que sin la cirugía». Se detuvo, viendo cómo Diego fruncía el ceño. No había planeado contarle esto. Era solo un contrato, como él había dicho. «Lo sé», respondió él, su voz más suave. «Mi investigador privado me proporcionó su historial completo. Es por eso que está aquí». Sofía sintió una punzada de humillación. Por supuesto que lo sabía. Probablemente sabía todo sobre su familia, sobre las deudas, sobre las noches que había pasado trabajando en el turno nocturno del hospital como auxiliar mientras estudiaba durante el día. «Entonces, sabe que no tengo otra opción», susurró. «Todos tenemos opciones, señorita Morales. La cuestión es cuánto estamos dispuestos a sacrificar por las personas que amamos». Por un momento, Sofía vio algo diferente en sus ojos, una sombra de comprensión, quizás incluso de dolor, pero desapareció tan rápido que se preguntó si lo había imaginado. Diego sacó un sobre grueso de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. El contrato y un adelanto, suficiente para comenzar el tratamiento de su madre. La boda será este sábado, una ceremonia civil pequeña. Mi chofer la recogerá el viernes para ir de compras. Necesitará ropa apropiada para su nuevo papel. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Era real. En 5 días se convertiría en la esposa de uno de los hombres más ricos de México. «¿Por qué yo?», preguntó. «Seguramente podría encontrar a alguien más apropiada». Diego se puso de pie, ajustándose los puños de su camisa. «Porque, señorita Morales, usted necesita desesperadamente mi dinero, lo que garantiza que cumplirá su parte del trato. Y yo necesito desesperadamente una esposa que no tenga ilusiones románticas sobre este arreglo». Mientras se alejaba, Sofía se preguntó quién de los dos se estaba engañando más. El Mercedes negro se detuvo frente a la modesta casa de Sofía, en Tlaquepaque, un suburbio de Guadalajara.
Era viernes por la mañana, y el contraste entre el auto de lujo y las casas coloridas de clase trabajadora no pasó desapercibido para los vecinos curiosos que se asomaban por sus ventanas. Carlos, el chofer de Diego, era un hombre mayor con una sonrisa amable que inmediatamente tranquilizó a Sofía. Durante el trayecto al aeropuerto privado, le explicó que volarían a la Ciudad de México para un día completo de compras. «El señor Mendoza quiere que se sienta cómoda», le dijo mientras navegaban por el tráfico. «Mi esposa tuvo que hacer algo similar cuando empezó a trabajar para la familia. Es abrumador al principio, pero se acostumbrará». Sofía miraba por la ventana, observando cómo su mundo familiar se desvanecía. Había dejado a su madre en el hospital, donde ya habían comenzado los preparativos preoperatorios gracias al adelanto de Diego. Su padre, un mecánico jubilado, había llorado de alivio cuando Sofía le explicó que había encontrado una oportunidad de trabajo que les permitiría pagar la cirugía. No había tenido el valor de decirle la verdad completa. El jet privado la dejó sin palabras. Era más grande que su casa, con asientos de cuero crema y una tripulación que la trataba como si fuera realeza. Durante el vuelo, intentó estudiar para sus exámenes finales, pero no podía concentrarse. En la Ciudad de México, una mujer elegante la esperaba en Palacio de Hierro, una de las tiendas departamentales más exclusivas del país. «Soy Isabela Herrera, consultora de imagen», se presentó con una sonrisa profesional. «El señor Mendoza me ha contratado para ayudarla con su guardarropa». Las siguientes 4 horas fueron un torbellino de probadores, medidas y decisiones sobre vestidos que costaban más que el salario mensual de su padre. Isabela era eficiente pero amable, explicándole los códigos de vestimenta para diferentes tipos de eventos sociales. «Para las cenas de negocios, elegancia discreta», decía mientras sostenía un vestido negro de líneas limpias. «Para los eventos de caridad, algo más colorido pero conservador. Y para las galas», sacó un vestido azul marino que brillaba sutilmente. Algo que demuestre su posición sin ser ostentoso. Sofía se sintió como una muñeca siendo vestida para un papel que no había audicionado. En el probador, mirándose en el espejo, con un traje sastre gris que se ajustaba perfectamente a su figura. Apenas se reconocía. «¿Se siente bien, señorita Morales?», preguntó Isabela, notando su expresión. «Es solo que... esto no soy yo», murmuró Sofía, tocando la tela fina. «Vengo de un mundo muy diferente». Isabela se acercó, su expresión suavizándose. «¿Puedo darle un consejo? He trabajado con muchas mujeres que se han casado en familias adineradas. Lo más importante es no perder quién es usted realmente por debajo de toda esta ropa. La elegancia verdadera viene del interior». Esa noche, Sofía se encontró en la suite presidencial del Hotel Presidente Intercontinental, con maletas llenas de ropa nueva y una sensación creciente de irrealidad. Diego había insistido en que se quedara en el hotel la noche antes de la boda, para mantener las apariencias, había dicho. Intentó llamar a su madre, pero las enfermeras le dijeron que estaba durmiendo después de un día largo de preparativos. Su padre sonaba emocionado por teléfono, diciéndole lo orgulloso que estaba de que hubiera conseguido este trabajo importante. Las mentiras se acumulaban como capas de maquillaje. Cerca de medianoche, mientras miraba las luces de la ciudad desde su ventana, su teléfono sonó. Era Diego. ¿Todo salió bien hoy? Su voz sonaba distante, formal. «Sí, Isabela fue muy profesional. Gracias». Hubo una pausa incómoda. «¿Está nerviosa por mañana?», preguntó él y por un momento su voz sonó más humana. «Un poco», admitió Sofía. «Es extraño. Va a ser mi boda, pero se siente como el ensayo de una obra de teatro en la que no conozco mi papel». Diego guardó silencio por tanto tiempo que Sofía pensó que había colgado. «Solo recuerde», dijo finalmente, «que después de mañana su madre estará a salvo. Todo lo demás es solo teatro». Después de colgar, Sofía se preguntó si había detectado algo más en su voz. ¿Tristeza? ¿Arrepentimiento? Sacudió la cabeza. No podía permitirse analizar las emociones de Diego Mendoza. Mañana se convertiría en su esposa por un año, y luego cada uno seguiría con su vida. Pero mientras se quedaba dormida en sábanas que costaban más que su matrícula universitaria mensual, no pudo evitar preguntarse qué clase de dolor habría en los ojos de un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar,
pero que necesitaba comprar una esposa. El registro civil de Miguel Hidalgo lucía más elegante de lo que Sofía había imaginado. Diego había conseguido que la ceremonia se realizara en una sala privada, decorada discretamente con flores blancas, y un fotógrafo que capturaría las imágenes necesarias para satisfacer a la prensa y a la familia Mendoza. Sofía llevaba un vestido blanco sencillo pero elegante que Isabela había elegido, corte A, mangas 3/4 y una discreta cola que susurraba contra el suelo de mármol. Se había peinado con un moño bajo adornado con una peineta de perlas que, según Isabela, había pertenecido a la abuela de Diego. Tradición familiar, había murmurado Isabela al colocársela. El señor Mendoza insistió. Cuando Sofía entró al salón del brazo de su padre, quien había viajado desde Guadalajara esa mañana, se sintió como si caminara en un sueño. Su padre, vestido con el único traje que poseía, temblaba ligeramente de emoción y nerviosismo al encontrarse rodeado de tanto lujo. Diego la esperaba frente al oficial del registro civil, impecable en un traje azul marino que resaltaba sus ojos verdes. Pero cuando sus miradas se encontraron, Sofía vio algo que no esperaba. Él también parecía nervioso. Los invitados eran pocos. El abuelo de Diego, don Alberto Mendoza, un hombre imponente de 80 años con bastón de plata y una mirada que había construido un imperio. Isabela, que había insistido en quedarse para apoyo moral. Carlos, el chofer. Y sorpresivamente, una mujer mayor que Diego presentó como Esperanza, que me crió desde pequeño. Esperanza, claramente la empleada doméstica de más confianza de la familia, le dio a Sofía una sonrisa genuina y cálida que la tranquilizó más que todos los vestidos caros del mundo. Las palabras que están por escuchar y pronunciar, comenzó el oficial, representan uno de los compromisos más sagrados que dos personas pueden hacer. Sofía apenas escuchaba las palabras formales. Su mente estaba en el hospital de Guadalajara, donde su madre estaría siendo preparada para la cirugía que salvaría su vida. Cada palabra que pronunciaba aquí era una mentira que valía la vida de su madre. Diego Alejandro Mendoza Ruiz, ¿acepta usted a Sofía Elena Morales García como su legítima esposa? Sí, acepto. Su voz era firme, pero Sofía notó que apretaba los puños a los costados. Sofía Elena Morales García, ¿acepta usted a Diego Alejandro Mendoza Ruiz como su legítimo esposo? El momento se alargó. Sofía sintió los ojos de todos sobre ella. Su padre le apretó suavemente el brazo en apoyo. Don Alberto Mendoza la observaba con una intensidad que la hacía sentir como si estuviera siendo evaluada. Pero fueron los ojos de Diego los que finalmente la tranquilizaron. No había presión en ellos, solo una especie de comprensión silenciosa. Sí, acepto. Los anillos fueron simples bandas de oro blanco. Cuando Diego deslizó el suyo en el dedo de Sofía, sus manos se tocaron brevemente. Él tenía las manos cálidas, pero temblaban ligeramente. «Pueden besarse», anunció el oficial. Este era el momento que ambos habían evitado discutir. Diego se acercó lentamente, sus ojos buscando permiso en los de ella. El beso fue casto, apenas un roce de labios, pero duró lo suficiente para que el fotógrafo capturara la imagen que aparecería en las páginas sociales de los periódicos. Sin embargo, en ese breve contacto, Sofía sintió algo inesperado, calidez. No pasión, sino algo más sutil, comprensión quizás, o reconocimiento mutuo de dos personas atrapadas en las circunstancias. Ahora son marido y mujer, declaró el oficial con una sonrisa. Los aplausos fueron educados pero sentidos. Don Alberto se acercó primero, besando la mano de Sofía con la galantería de su generación. «Bienvenida a la familia, mija», dijo, usando el término cariñoso que la sorprendió. «Espero que traigas algo de sentido común a este nieto mío». Diego rodó los ojos, pero Sofía detectó afecto real entre abuelo y nieto. Su padre, claramente abrumado por todo el protocolo, se acercó tímidamente a Diego. «Cuide bien a mi hija», le dijo con la seriedad de un hombre que había trabajado toda su vida con sus manos. «Es todo lo que tengo». «Lo haré», respondió Diego, y por primera vez desde que Sofía lo conoció, su voz sonó completamente sincera. La mansión de Diego en Polanco era aún más imponente de noche. Las luces doradas iluminaban la fachada de estilo colonial mexicano moderno,
con sus arcos elegantes y jardines perfectamente cuidados. Mientras el Mercedes pasaba por las puertas de seguridad, Sofía sintió que estaba entrando a un mundo completamente diferente al suyo. ¿Su padre regresó bien a Guadalajara?, preguntó Diego durante el silencioso trayecto desde la pequeña recepción que habían tenido en el hotel. Sí, Carlos se aseguró de que llegara bien al aeropuerto. Gracias por eso. Su vuelo es mañana temprano, ¿verdad? Diego consultó su reloj. Mi asistente coordinó todo con el equipo médico. Los mejores cardiocirujanos del país. Sofía asintió, sintiéndose abrumada por la generosidad, aunque sabía que era parte del contrato. La casa era espectacular, techos altos, pisos de mármol travertino, obras de arte que Sofía reconoció de sus clases de historia del arte. Pero no se sentía como un hogar, se sentía como un museo muy caro. Esperanza las recibió en la entrada, secándose las manos en un delantal que había cambiado por uno más formal para la ocasión. ¿Cómo les fue, niños?, preguntó con la familiaridad de alguien que había conocido a Diego desde niño. Bien, Esperanza. ¿Podrías mostrarle a Sofía su habitación? Estoy seguro de que está cansada. Esperanza asintió y guió a Sofía por una escalera de caracol hacia el segundo piso. La habitación que le habían asignado era del tamaño del apartamento completo donde había crecido. Tenía su propio baño de mármol, un vestidor que ya había sido llenado con la ropa de su día de compras y ventanales que daban a los jardines traseros. «Es hermosa», murmuró Sofía, tocando las cortinas de seda. «El señor Diego mandó que pusieran flores frescas todos los días», dijo Esperanza, señalando un arreglo de rosas blancas en la mesa de noche. «Y si necesita cualquier cosa, solo toque este timbre. Yo vivo en la casita del jardín». Después de que Esperanza se retiró, Sofía se sentó en la cama king size, sintiéndose pequeña y perdida. Se cambió el vestido de novia por uno de los camisones de seda que Isabela había incluido en sus compras, y trató de procesar que este era oficialmente su primer día como esposa de Diego Mendoza. Cerca de la medianoche, escuchó pasos en el pasillo. Se asomó por la puerta entreabierta y vio a Diego caminando hacia lo que supuso era su propia habitación, al final del corredor. Llevaba únicamente una camiseta y pantalones de pijama, y por primera vez lo vio sin la armadura de sus trajes perfectos. Él se detuvo frente a su puerta, como si fuera a decir algo, pero luego simplemente asintió y continuó caminando. Una hora después, Sofía seguía despierta. Los eventos del día se repetían en su mente como una película en loop. Decidió bajar por un vaso de agua, esperando no despertar a nadie. La cocina era enorme y ultramoderna, pero tenía toques cálidos que sugerían que realmente se usaba para cocinar. Encontró los vasos y se sirvió agua del dispensador del refrigerador. ¿No puede dormir? La voz de Diego la sobresaltó. Estaba en la entrada de la cocina con el cabello revuelto y una expresión más suave que cualquiera que hubiera visto durante el día. «Solo necesitaba agua», murmuró Sofía, sintiéndose consciente de su camisón de seda y de lo íntimo que se sentía este encuentro nocturno. Diego se acercó al mismo dispensador y se sirvió agua también. Por un momento se quedaron en silencio cómodo, bebiendo agua en la cocina, penumbra iluminada solo por la luz de la luna que entraba por los ventanales. «¿Está arrepentida?», preguntó él de repente. Sofía lo miró. Sin el traje y la actitud formal, parecía más joven, más vulnerable. «No», respondió honestamente. «Mi madre va a vivir. Eso vale cualquier sacrificio. ¿Incluso casarse con un extraño? Incluso eso». Diego asintió, como si entendiera perfectamente esa clase de lealtad desesperada. «Mi padre murió cuando yo tenía 15 años», dijo sin mirarla. «Ataque cardíaco. Mi abuelo siempre dice que fue el estrés de manejar la empresa lo que lo mató». Era la primera información personal que Diego compartía con ella. «Lo siento», murmuró Sofía. «Debió ser muy difícil. Mi abuelo se hizo cargo de todo, de la empresa, de mí, de asegurar que siguiera la tradición familiar. A veces pienso que este matrimonio es más importante para él que para mí». Se quedaron nuevamente en silencio, pero esta vez había algo diferente en el aire. Una honestidad que no había estado presente durante las negociaciones formales. «¿Usted está arrepentido?», preguntó Sofía. Diego la miró entonces, sus ojos verdes estudiando su rostro en la luz tenue. «Pregúnteme eso en un año», dijo finalmente.
Mientras regresaban a sus respectivas habitaciones, Sofía se preguntó qué había visto en los ojos de Diego en ese momento. No era arrepentimiento, pero tampoco era indiferencia. Era algo que se parecía peligrosamente a la curiosidad. 3 días después de la boda, Sofía recibió la llamada que había estado esperando y temiendo a la vez. Era su padre, y su voz sonaba extraña, como si estuviera luchando por mantener la compostura. «Mija, la cirugía salió bien. Tu madre está viva». Sofía se derrumbó en el sofá de la sala, el teléfono temblando en su mano. Durante semanas había mantenido una fachada de fortaleza, pero ahora que el peligro había pasado, todas las emociones contenidas salieron como una represa que se rompe. «¿Está bien? ¿Puedo hablar con ella? Estás sedada todavía, pero el doctor dice que el nuevo corazón está funcionando perfectamente. Mija, no sabes cómo agradecerte por esto. Sin tu trabajo nuevo, sin ese dinero...» Sofía cerró los ojos, las mentiras pesándole como piedras en el estómago. Su padre seguía creyendo que había conseguido un trabajo extraordinario, no que se había vendido en matrimonio. Solo, «Cuídala mucho, papá. Dile que la amo». Después de colgar, Sofía finalmente se permitió llorar. Lloró por el alivio de saber que su madre viviría. Lloró por la culpa de las mentiras que había tenido que construir. Lloró por la vida que había dejado atrás y por el año de actuación que tenía por delante. Se abrazó las rodillas contra el pecho, sollozando sin control en el elegante sofá de cuero que costaba más que todo el mobiliario de su casa familiar. No escuchó los pasos en el mármol, ni la puerta principal abrirse. Diego había regresado temprano de la oficina para revisar algunos documentos que había olvidado. Al entrar a la sala, se detuvo en seco al ver a Sofía hecha un ovillo, llorando como si el mundo se hubiera acabado. Su primer instinto fue retirarse discretamente. Había asumido que cualquier emoción que Sofía mostrara sería parte de la actuación, una manera de manipularlo para conseguir algo más del acuerdo. Había conocido demasiadas mujeres que usaban las lágrimas como herramientas, pero algo en la manera como sus hombros temblaban, en los sonidos ahogados que escapaban de su garganta, le decía que esto era diferente. Esto era real. «¿Sofía?», dijo suavemente acercándose lentamente. Ella levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados, completamente sin maquillaje y vulnerable, de una manera que Diego nunca había visto en una mujer. Lo siento», tartamudeó, secándose las mejillas con las manos. «No sabía que habías regresado. Yo solo...» «¿Qué pasó?». Diego se sentó en el borde del sofá, manteniendo distancia pero claramente preocupado. «Es tu madre. Está bien». Sofía tomó una respiración temblorosa. La cirugía salió bien. Ella va a vivir. Diego frunció el ceño, confundido. «Entonces, ¿por qué? Porque durante 3 semanas he tenido tanto miedo». Las palabras salieron en una cascada. «Porque he tenido que mentirle a mi padre sobre todo esto. Porque me casé con un extraño y estoy viviendo en esta casa hermosa pero que no es mía, usando ropa que no es mía, fingiendo ser alguien que no soy. Y sí, estoy agradecida, más agradecida de lo que puedes imaginar, pero también estoy aterrorizada y confundida y...». Se quebró otra vez cubriéndose la cara con las manos. Diego se quedó inmóvil observándola. En su mundo, las emociones se manejaban en privado, con terapeutas caros o en clubes exclusivos con whisky de alta calidad. Nadie lloraba así, con tanta honestidad cruda. Lentamente, sin saber exactamente por qué, extendió la mano y tocó su hombro. «Está bien», dijo, su voz más suave de lo que había sido nunca. «Está bien sentirse así». Sofía lo miró a través de sus lágrimas, sorprendida por el contacto y por la gentileza en su voz. «No quería que me vieras así. Sé que esto es solo un contrato, y yo debería ser más profesional». «Al diablo con el contrato», exclamó Diego, sorprendiéndose a sí mismo con la vehemencia. «Acabas de salvar la vida de tu madre. Tienes derecho a sentir lo que sea que necesites sentir». Se quedaron así por un momento, él con la mano en su hombro, ella mirándolo como si viera a una persona completamente diferente. «¿Quieres que llame a Esperanza?», ofreció. «¿O puedo hacer algo?». Sofía negó con la cabeza. «Solo... ¿podrías quedarte aquí un momento? No tienes que decir nada. Solo... no me gusta estar sola cuando estoy así». Diego asintió
y se acomodó mejor en el sofá, no tan cerca como para ser inapropiado, pero lo suficientemente cerca para que ella supiera que no estaba sola. Mi padre lloró cuando murió mi madre, dijo después de unos minutos. Fue la única vez que lo vi quebrar completamente. Después de eso siempre decía que las emociones fuertes eran un lujo que no podíamos permitirnos en los negocios. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Tú crees eso? Diego consideró la pregunta, observando cómo la luz del atardecer entraba por los ventanales y se reflejaba en las lágrimas que aún brillaban en las mejillas de Sofía. Antes de hoy habría dicho que sí, admitió. Pero verte así, no hay nada calculado en esto, es completamente real. ¿Es tan raro para ti?, preguntó Sofía. La gente siendo real contigo. Diego soltó una risa amarga. No sabes cuánto. Se quedaron en un silencio cómodo mientras Sofía se calmaba gradualmente. Diego no se movió hasta que sus lágrimas se secaron completamente y su respiración se normalizó. Gracias, murmuró ella, por no hacerme sentir mal por esto. Gracias a ti, respondió él, poniéndose de pie, por recordarme cómo se ve la honestidad. Mientras Diego subía a su habitación esa noche, se dio cuenta de que algo había cambiado. Las lágrimas de Sofía habían sido un recordatorio de que, contratos o no, ella era una persona real con sentimientos reales, y por primera vez en años, él había actuado como una persona real también. La primera aparición pública como matrimonio fue una cena de caridad para el Hospital Infantil de México, exactamente una semana después de la boda. Sofía llevaba el vestido azul marino que Isabela había elegido, y Diego un smoking que le daba un aire de elegancia natural que hacía que las mujeres voltearan a verlo. Recuerda, le había dicho Diego en el auto, la mayoría de estas personas conocen a mi familia desde hace generaciones. Van a hacerte preguntas, pero no tienes que ser alguien más. Solo sé amable y honesta. El evento se llevaba a cabo en el salón de baile del Hotel Four Seasons, decorado con flores blancas y doradas. La élite de la Ciudad de México estaba presente. Empresarios, políticos, celebrities y varias generaciones de familias adineradas que manejaban los hilos del país desde la discreción de sus privilegios. Diego querido, una mujer mayor con diamantes que brillaban como estrellas pequeñas, se acercó a ellos. Debes presentarme a tu hermosa esposa. Sofía, ella es Esperanza Villarreal, presidenta del Consejo del Hospital. Esperanza, mi esposa, Sofía. Un placer conocerla, señora Villarreal. Sofía extendió la mano con la elegancia que Isabela le había enseñado. ¡Qué modales tan encantadores!, exclamó la mujer. ¿Y de dónde eres, querida? De Guadalajara, señora. Mi familia es de ahí. Ah, Tapatía. ¿Y tus padres se dedican a...? Diego sintió cómo Sofía se tensaba ligeramente a su lado. Mi padre es mecánico, respondió Sofía con la barbilla en alto, y mi madre es ama de casa. Hubo un silencio apenas perceptible, pero Diego lo notó. Esperanza Villarreal sonrió, pero sus ojos calcularon rápidamente esta información. «Qué interesante», murmuró. Diego siempre ha sido poco convencional en sus elecciones. Durante la cena, sentados en la mesa principal junto con el abuelo de Diego y otros prominentes invitados, Sofía se mantuvo tranquila pero alerta. Escuchaba conversaciones sobre inversiones millonarias, viajes a Europa en jets privados y chismes sobre familias que ella solo conocía de las páginas sociales. ¿Y tú estudias algo, querida?, preguntó Carmen Ruiz, esposa de un magnate de las telecomunicaciones. Medicina, respondió Sofía. Estoy en mi último año de la carrera. ¡Qué admirable!, exclamó Carmen, aunque su tono sugería sorpresa. ¿Planeas ejercer después del matrimonio? Sofía sintió todas las miradas de la mesa sobre ella. Era una pregunta cargada. Las esposas de hombres como Diego tradicionalmente se dedicaban a obras de caridad y eventos sociales, no a carreras profesionales. Por supuesto, respondió firmemente. Siempre he querido ser cardióloga. Don Alberto, quien había estado silencioso durante la mayor parte de la cena, la miró con aprobación. Una mujer con propósitos propios, dijo. Me gusta eso. Después de la cena, mientras Diego conversaba con socios de negocios, Sofía salió a la terraza del hotel para respirar aire fresco. La vista de la ciudad era espectacular desde el piso 36,
pero se sentía abrumada por las conversaciones superficiales y las miradas evaluativas. Asfixiante, ¿verdad? Sofía se volvió para encontrar a una mujer joven, quizás de su edad, con un vestido verde esmeralda y una sonrisa genuina. Un poco, admitió Sofía. ¿Se nota mucho? Solo a alguien que ha estado en tus zapatos. La mujer extendió la mano. Soy Patricia Fernández. Mi esposo es Roberto Fernández, el de las constructoras. Sofía Mendoza, respondió sintiéndose extraña al usar su nuevo apellido. ¿Cuánto tiempo llevan casados?, preguntó Patricia. 1 semana. Patricia se rió. Ah, entonces todavía estás en shock. No te preocupes, te acostumbras. O al menos aprendes a fingir que te acostumbras. ¿Fingir? Patricia se acercó bajando la voz. Mira, no conozco tu historia con Diego, pero conozco este mundo. Es hermoso por fuera, pero puede ser muy solitario si no encuentras tu lugar en él. Mi consejo, no trates de cambiar quién eres para encajar. Encuentra a la gente genuina, señaló hacia el salón, que créeme, existe incluso aquí, y aférrate a ellos. En ese momento, Diego apareció en la terraza, claramente buscando a Sofía. Ahí estás, te he estado buscando. Solo tomando aire fresco, respondió Sofía. Diego, ella es Patricia Fernández. Ah, Roberto y tú. Un placer verte, Patricia. Patricia sonrió y guiñó un ojo a Sofía. Cuídala bien, Diego. Las buenas son difíciles de encontrar. En el auto de regreso, Diego estaba inusualmente silencioso. ¿Hice algo mal?, preguntó Sofía finalmente. ¿Qué? No, para nada. De hecho, creo que causaste muy buena impresión. Pero es solo que, cuando dijiste que tu padre era mecánico, la manera como algunas personas reaccionaron... Diego suspiró. A veces, olvido lo superficial que puede ser este mundo. Sofía lo miró con sorpresa. No me avergüenzo de mis padres, dijo firmemente. Mi padre es el hombre más trabajador y honesto que conozco. Y tienes razón en no avergonzarte, Diego la miró. Es solo que no estoy acostumbrado a estar con alguien que sea tan auténtica sobre sus orígenes. ¿Las otras mujeres con las que has estado mentían sobre sus familias? Diego consideró la pregunta. No exactamente mentían, solo omitían las partes que no encajaban con la imagen correcta. Sofía asintió lentamente. Bueno, yo no voy a hacer eso. Si eso va a ser un problema... No es un problema, la interrumpió Diego. Es refrescante. Cuando llegaron a casa, Sofía se dirigió hacia las escaleras, pero Diego la detuvo. Sofía, ella se volvió. Estuviste perfecta esta noche. No cambies nada de quién eres por esta gente. El mundo necesita más personas reales. Mientras subía a su habitación, Sofía se preguntó si Diego se incluía a sí mismo en esa necesidad. Después de 2 semanas de vivir en la misma casa, Sofía y Diego habían desarrollado una rutina cuidadosamente coreografiada para evitarse mutuamente. Él se levantaba a las 6:00 a.m., desayunaba rápidamente mientras revisaba emails y se iba a la oficina antes de las 7:30. Ella desayunaba a las 8:00, estudiaba en la biblioteca hasta mediodía y luego iba a la universidad para sus clases y rotaciones clínicas. Esperanza observaba esta danza de evitación con la sabiduría de alguien que había criado a Diego desde los 15 años. No es bueno para ninguno de los dos, le murmuró a Carlos una mañana mientras preparaba 2 desayunos que siempre comía solo uno de ellos. Esa mañana en particular, Diego se despertó con una migraña brutal. Había pasado hasta las 3 a.m., revisando contratos para una fusión importante, y su cuerpo finalmente protestaba por las semanas de estrés y poco sueño. Cuando bajó a la cocina a las 8:15, esperando que la casa estuviera vacía, encontró a Sofía sentada en la barra de desayuno, con libros de cardiología extendidos frente a ella y una taza de café humeando a su lado. «Oh», murmuró él, deteniéndose en la entrada. «Pensé que ya te habrías ido. Mi primera clase se canceló», explicó Sofía, notando inmediatamente que algo estaba mal. «¿Estás bien? ¿Te ves...?» «Solo una migraña». Diego se masajeó las sienes. «No he estado durmiendo mucho». Esperanza apareció como un ángel guardián, colocando un plato de huevos rancheros frente a Sofía y mirando expectante a Diego. «¿Y usted qué va a querer, niño Diego?» «Solo café negro, Esperanza. No tengo hambre». «Ja». Esperanza puso las manos en las caderas.
Usted no ha desayunado como debe ser en 2 semanas. ¿Cree que no me doy cuenta? Y luego se queja de dolores de cabeza. Sin esperar respuesta, comenzó a preparar otro plato de huevos. Diego suspiró, sabiendo que era inútil discutir con Esperanza, y se sentó en el banquillo al lado de Sofía. ¿Estudiando cardiología?, preguntó, intentando hacer conversación mientras esperaba que el café calmara su dolor de cabeza. Sí, tengo un examen la próxima semana sobre arritmias. Sofía cerró el libro. Aunque supongo que eso no te interesa mucho. En realidad, sí me interesa. Diego tomó un sorbo de su café, especialmente después de lo que pasó con tu madre. ¿Qué tipo de procedimiento le hicieron exactamente? Sofía lo miró con sorpresa. En las 2 semanas que llevaban casados, él nunca había preguntado detalles sobre la condición de su madre. Reemplazo de válvula mitral, explicó. Su válvula estaba tan dañada que ya no podía bombear sangre eficientemente. Los doctores que conseguiste dijeron que era uno de los casos más complicados que habían visto. ¿Cómo está ahora? Mejor cada día. Ayer pude hablar con ella por primera vez desde la cirugía. Su voz sonaba, fuerte. No la había escuchado así en meses. Diego asintió, notando cómo se iluminaban los ojos de Sofía cuando hablaba de su madre. Esperanza colocó un plato lleno frente a Diego con una mirada que no admitía discusión. «Come», ordenó. «Y usted, niña Sofía, cuéntele sobre ese proyecto que está haciendo en el hospital». Sofía se sonrojó ligeramente. «No es nada importante». «¿Qué proyecto?», preguntó Diego, picando los huevos que admitió silenciosamente olían deliciosos. «Estoy trabajando con el doctor Ramírez en un programa para educar a familias de bajos recursos sobre prevención de enfermedades cardíacas», explicó Sofía. «Muchas de las complicaciones que vemos podrían prevenirse con información básica sobre dieta y ejercicio, pero esa información no llega a las comunidades que más la necesitan». Diego la escuchó con creciente interés mientras ella describía el programa. Clases gratuitas en centros comunitarios, materiales educativos en español accesible y seguimiento con familias en riesgo. «¿Y cómo están financiando esto?», preguntó. «Por ahora, con donaciones pequeñas y trabajo voluntario. El doctor Ramírez ha estado intentando conseguir fondos de organizaciones más grandes, pero es difícil. La mayoría de las fundaciones quieren financiar equipos médicos costosos que se ven bien en fotos, no programas de educación comunitaria». Diego masticó pensativamente. Sin darse cuenta, había terminado todo su desayuno mientras Sofía hablaba. ¿Cuánto necesitarían para expandir el programa? «¿Por qué?», preguntó Sofía con suspicacia. «Solo curiosidad profesional. Manejo algunas inversiones filantrópicas para la empresa». El doctor Ramírez dice que con 200,000 pesos podrían atender a 10 comunidades durante un año completo, respondió Sofía. «Pero entiendo que son cantidades pequeñas para personas como... para tu nivel de inversión». Diego notó cómo había cambiado su frase a mitad de camino, evitando crear una división entre personas como tú y personas como yo. «En realidad», dijo lentamente, 200,000 pesos no es una cantidad pequeña para lograr un impacto real. ¿El doctor Ramírez tiene una propuesta formal escrita?» Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Estás hablando en serio?» «Completamente. Me gustaría revisar los detalles». «Yo no sé qué decir. ¿Por qué harías esto?». Diego consideró la pregunta. ¿Por qué lo haría? Una parte de él sabía que tenía que ver con la manera como se había iluminado la cara de Sofía mientras describía el proyecto, la pasión genuina en su voz cuando hablaba de ayudar a familias como la suya. «Porque suena como algo que vale la pena», dijo finalmente. Esperanza, que había estado escuchando desde la cocina, sonrió y murmuró algo sobre milagros pequeños mientras lavaba los platos. «Tengo que irme», dijo Diego consultando su reloj. «Pero en serio, pídele al doctor Ramírez que me envíe la información». Se puso de pie sintiéndose sorprendentemente mejor. Su dolor de cabeza había desaparecido casi completamente. «Diego», llamó Sofía mientras él se dirigía hacia la puerta. «Sí, gracias. No solo por esto, sino por desayunar conmigo. Es agradable no comer sola». Diego se detuvo en la puerta, procesando el comentario. Se dio cuenta de que él también había disfrutado el desayuno más que cualquier comida que hubiera tenido en semanas. «Quizás», dijo lentamente, «podríamos intentar coincidir más seguido».
Después de que se fue, Sofía se quedó sentada en la cocina, mirando sus libros sin realmente verlos. Por primera vez desde que se había mudado a esta casa, había tenido una conversación real con Diego, no sobre contratos o apariencias públicas, sino sobre cosas que realmente importaban, y por primera vez se había sentido como si tal vez, solo tal vez, podrían llegar a ser amigos. 3 días después del desayuno compartido, Sofía entró nerviosamente a la oficina del doctor Ramírez con una carpeta en las manos y una expresión de incredulidad que no había podido sacudirse desde que Diego le había confirmado su interés en el proyecto. ¿Estás segura de que esto no es una broma, Sofía?, preguntó el doctor Ramírez, un hombre de 50 años con canas prematuras y la energía incansable de alguien que había dedicado su vida a la medicina social. Estoy tan sorprendida como usted, doctor, pero Diego, mi esposo, parece genuinamente interesado. El doctor Ramírez había conocido a Sofía durante su rotación en cardiología y había quedado impresionado no solo por su conocimiento médico, sino por su comprensión intuitiva de las barreras que enfrentaban los pacientes de bajos recursos. Ella había crecido en ese mundo, lo conocía desde adentro. Bueno, dijo, organizando los documentos en su escritorio, si el señor Mendoza quiere invertir en salud preventiva comunitaria, no voy a cuestionar sus motivaciones. ¿Cuándo quiere reunirse? Dijo que podía venir aquí mañana por la tarde, si a usted le conviene. ¿Viene aquí? ¿Al hospital público? Sofía asintió. También a ella le había sorprendido que Diego hubiera sugerido reunirse en el Hospital General en lugar de en su oficina corporativa. Quiere ver el programa en acción, dijo. Al día siguiente, Sofía esperaba nerviosamente en el lobby del hospital. Había llegado temprano para asegurarse de que todo estuviera en orden, aunque no estaba segura de qué exactamente estaba tratando de ordenar. El Hospital General era lo que era. Un hospital público con pisos de linóleo gastado, paredes que necesitaban pintura y el constante zumbido de actividad de un lugar que atiende a cientos de personas cada día. Cuando vio a Diego entrar, vestido con un traje gris impecable que contrastaba dramáticamente con el entorno, sintió una punzada de pánico. ¿Qué había estado pensando al traerlo aquí? Este era su mundo, no el de él, pero Diego la saludó con una sonrisa genuina y siguió sus indicaciones sin hacer ningún comentario sobre las instalaciones. Doctor Ramírez, Sofía hizo las presentaciones en la pequeña oficina atestada del médico. Le presento a mi esposo, Diego Mendoza. Un honor conocerlo, señor Mendoza. Sofía me ha contado que está interesado en nuestro programa de prevención cardíaca. Mucho, respondió Diego aceptando la silla de plástico que el doctor le ofrecía. Me gustaría entender exactamente cómo funciona antes de discutir cualquier financiamiento. Durante la siguiente hora, el doctor Ramírez explicó detalladamente el programa. Mostraron a Diego las estadísticas, cómo las enfermedades cardíacas afectaban desproporcionalmente a comunidades de bajos recursos, cómo la falta de información preventiva llevaba a complicaciones que podrían haberse evitado, y cómo su programa piloto había mostrado resultados prometedores en las 3 comunidades donde ya operaba. ¿Podrían mostrarme una de estas sesiones comunitarias?, preguntó Diego. El doctor Ramírez y Sofía intercambiaron miradas. Tenemos una esta tarde en Nesa, dijo Sofía, pero es muy diferente a los eventos a los que estás acostumbrado. Perfecto. Me gustaría ir. 2 horas después, Diego se encontraba sentado en una silla de plástico en un centro comunitario de Nezahualcóyotl, rodeado de familias que habían llegado después de sus trabajos para aprender sobre cuidado cardíaco. Había quitado la corbata y se había arremangado la camisa, pero aún se veía claramente fuera de lugar. Sofía dirigía la sesión junto con una enfermera del hospital, explicando en términos simples cómo la dieta y el ejercicio podían prevenir problemas del corazón. Diego observaba fascinado cómo se transformaba frente al grupo. Aquí, en este ambiente, Sofía no era la esposa tímida que conocía de casa, sino una líder natural, conectando con las familias en un nivel que él nunca había visto en ninguna sala de juntas. Mi madre tuvo problemas del corazón, compartió una mujer mayor durante la sesión. Los doctores siempre hablaban con palabras muy complicadas. Nunca entendí realmente qué le estaba pasando. Es exactamente por eso que hacemos esto, respondió Sofía con calidez.
Todos tenemos derecho a entender nuestra propia salud. Después de la sesión, mientras caminaban de regreso al auto, Diego estaba inusualmente silencioso. ¿Qué piensas?, preguntó Sofía nerviosamente. Sé que no es muy sofisticado. Sofía, la interrumpió Diego, deteniéndose en la banqueta. ¿Sabes cuántas reuniones de caridad he asistido en mi vida? Ella negó con la cabeza. Cientos. Cenas elegantes donde la gente rica se siente bien por donar dinero a causas que nunca han visto de primera mano. Esta noche vi más impacto real en 2 horas que en años de esos eventos. Sofía lo miró con sorpresa. ¿En serio? Completamente en serio. Quiero financiar la expansión completa del programa. No solo los 200,000 pesos que pidieron. Quiero que lleguen a 50 comunidades. Diego, eso costaría más de 1 millón de pesos. Y valdría cada centavo. Se quedaron parados en la banqueta bajo las luces de la calle, y Sofía sintió que estaba viendo a Diego por primera vez realmente. No al empresario calculador ni al heredero obligado, sino al hombre que había elegido pasar su tarde en Nesa aprendiendo sobre prevención cardíaca. ¿Por qué?, preguntó suavemente. ¿Por qué es tan importante para ti? Diego consideró la pregunta, mirando las luces de la ciudad que se extendían infinitamente en todas las direcciones. Porque hoy vi quién eres realmente, dijo finalmente, y me hizo darme cuenta de que he estado desperdiciando mi dinero en cosas que no importan, cuando podría estar apoyando cosas que sí importan. Mientras manejaba de regreso a Polanco, Sofía se preguntó si este era el momento en que su matrimonio arreglado había comenzado a convertirse en algo diferente, algo que se sentía peligrosamente parecido a una sociedad real. El programa de prevención cardíaca se había convertido en una obsesión compartida. Durante las siguientes 3 semanas, Diego y Sofía habían trabajado juntos cada tarde después de sus respectivos compromisos, planificando la expansión a 50 comunidades. La biblioteca de la casa se había transformado en una sala de estrategia improvisada, con mapas de la Ciudad de México cubriendo las paredes y documentos médicos mezclándose con análisis financieros. Si implementamos el programa en estas zonas primero, Sofía señalaba el mapa con un marcador rojo, podemos crear un efecto dominó. Las familias que reciben el entrenamiento se convierten en multiplicadores en sus propias comunidades. Diego, sentado al otro lado de la mesa con una laptop, levantó la vista de las proyecciones financieras que estaba revisando. ¿Y cuántos multiplicadores crees que podríamos tener en 6 meses? El doctor Ramírez es conservador en sus estimaciones, pero yo creo que podríamos llegar a 500 familias directamente, que a su vez impactarían a por lo menos 2,000 más. Eso es increíble. Habían caído en una rutina cómoda. Diego llegaba a casa alrededor de las 7. Cenaban juntos mientras discutían el progreso del día y luego trabajaban en el proyecto hasta tarde. Esperanza observaba estos cambios con satisfacción silenciosa, notando cómo la tensión que había caracterizado las primeras semanas del matrimonio había sido reemplazada por una colaboración energizante. Esa noche en particular, después de 3 horas de trabajo intenso, ambos se reclinaron en sus sillas simultáneamente, agotados pero satisfechos. Creo que tenemos suficiente para presentar la propuesta final al doctor Ramírez mañana, dijo Sofía, estirando los brazos sobre la cabeza. Estoy de acuerdo. Diego cerró la laptop y se frotó los ojos. No puedo recordar la última vez que trabajé tan duro en algo que no fuera obtener ganancias. ¿Te gusta?, preguntó Sofía, genuinamente curiosa. ¿Trabajar en algo diferente? Diego consideró la pregunta, observando cómo la luz de la lámpara creaba sombras suaves en el rostro de Sofía. Durante estas semanas había llegado a conocer facetas de su esposa que nunca había esperado. Su mente analítica, cuando revisaba datos médicos, su creatividad para resolver problemas logísticos, su pasión contagiosa cuando hablaba de ayudar a otras familias. Me gusta trabajar contigo, admitió sorprendiéndose a sí mismo con la honestidad. Hace que todo esto se sienta significativo. Sofía sintió un calor familiar extendiéndose por su pecho, la misma sensación que había experimentado varias veces durante estas semanas, cuando Diego la miraba con esa expresión particular, como si realmente la viera. A mí también me gusta trabajar contigo, respondió suavemente. Se quedaron en silencio por un momento,
conscientes de que la atmósfera en la habitación había cambiado sutil pero definitivamente. Ya no se sentían como dos extraños cumpliendo un contrato, se sentían como socios, como equipo. «Sofía», dijo Diego, su voz más profunda de lo usual, «¿puedo preguntarte algo personal?» «Claro. ¿Alguna vez te has arrepentido? ¿De casarte conmigo? ¿De toda esta situación?» Sofía lo miró directamente a los ojos, notando la vulnerabilidad genuina en su pregunta. «Honestamente, al principio sí. Las primeras 2 semanas me sentía como un fraude viviendo en tu casa, usando tu dinero. Pero ahora siento que estamos construyendo algo real juntos. No solo este proyecto, sino una amistad verdadera. Y eso no se siente como fraude». Diego asintió lentamente. «Yo me he estado preguntando si después del año, si cuando termine nuestro contrato...» No terminó la frase, pero Sofía sintió su corazón acelerarse al escuchar la dirección de sus pensamientos. «¿Sí qué? Si será tan fácil como pensé regresar a vivir separados». Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono de Diego sonó. Era su abuelo, y la expresión de Diego cambió inmediatamente al ver el número. «Don Alberto, buenas noches. ¿Qué? ¿Cuándo? Vamos para allá inmediatamente». Colgó con expresión preocupada. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía. «Mi abuelo está en el hospital. Aparentemente tuvo algún tipo de episodio cardíaco hace una hora. Tenemos que ir al ABC Medical Center». Sin dudarlo, Sofía se puso de pie. «Por supuesto, vamos». Durante el trayecto al hospital, Diego manejaba con tensión visible en cada línea de su cuerpo. Sofía notó cómo apretaba el volante y cómo su respiración era ligeramente irregular. «Va a estar bien», le dijo suavemente. «El ABC tiene uno de los mejores departamentos de cardiología del país. No puedo perderlo», murmuró Diego. «Ha sido lo más parecido a un padre que he tenido desde los 15 años. Si algo le pasa...». Sin pensarlo, Sofía extendió la mano y tocó su brazo. «No va a pasar nada. Y aunque pasara, no estarías solo». Diego la miró brevemente, y en ese momento algo cambió irreversiblemente entre ellos. Ya no era compasión educada o amistad cómoda. Era algo más profundo, más real, más aterrador. Cuando llegaron al hospital, corrieron juntos hacia la sala de emergencias, con las manos entrelazadas sin que ninguno de los dos se diera cuenta de cuándo había pasado. Don Alberto Mendoza estaba consciente pero conectado a varios monitores cardíacos cuando Diego y Sofía llegaron a la sala de cuidados intensivos. El médico de guardia, doctor Salinas, los recibió con expresión seria pero no alarmante. «¿Cómo está?», preguntó Diego inmediatamente. «Estable por ahora. Fue una arritmia severa, pero logramos controlarla. Sin embargo, señor Mendoza, su abuelo va a necesitar un marcapasos. Su corazón ya no puede mantener un ritmo regular por sí solo». Sofía escuchó atentamente, mientras el doctor explicaba el procedimiento, las implicaciones y la recuperación. Su entrenamiento médico le permitía entender completamente lo que estaba sucediendo, y notó detalles en la explicación del doctor que Diego, en su estado emocional, podría estar perdiendo. «¿Cuándo sería la cirugía?», preguntó. «Idealmente mañana por la mañana. Es un procedimiento relativamente simple, pero a la edad del señor Mendoza siempre hay riesgos». Después de que el doctor se retiró, Diego se quedó parado junto a la cama de su abuelo, quien dormía sedado. «Se ve tan frágil», murmuró. «Siempre ha sido esta fuerza imparable en mi vida. Verlo así. Es normal sentirse así», dijo Sofía suavemente. «Cuando mi madre estuvo en cirugía sentí como si todo mi mundo fuera a colapsar si algo le pasaba a ella». Diego la miró. «¿Cómo lo manejaste? ¿El miedo?». Recordé todas las veces que ella había sido fuerte por mí, y decidí que era mi turno de ser fuerte por ella». Se quedaron en silencio durante unos minutos, observando el subir y bajar del pecho de don Alberto. «Sofía», dijo Diego repentinamente, «hay algo que tengo que decirte, sobre nuestro matrimonio, sobre el contrato». «¿Qué pasa?». Diego se volvió para enfrentarla completamente. «Mi abuelo nunca me presionó para casarme por la herencia. Esa fue mi excusa, mi manera de justificar hacer algo que sabía que era wrong desde el principio». Sofía frunció el ceño, confundida. «No entiendo. Entonces, ¿por qué? Porque estaba asustado», admitió Diego. «Asustado de intentar tener una relación real,
de arriesgarme a que alguien me quisiera por quien soy, en lugar de por lo que tengo. Era más fácil hacer un trato comercial que ser vulnerable. Diego. Y entonces llegaste tú, con tus lágrimas reales y tu amor desesperado por tu madre, y tu pasión por ayudar a otros, y me di cuenta de que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Sofía sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me enamoré de ti, dijo Diego, su voz temblando ligeramente. No de mi esposa contratada, sino de Sofía, de la mujer que llora cuando está asustada, que se ilumina cuando habla de medicina, que me hace querer ser una mejor persona. Sofía no pudo hablar por un momento, procesando esta confesión que cambiaba todo. Pero nuestro acuerdo... Al diablo con el acuerdo. Diego tomó sus manos. Quiero pedirte algo, y quiero que sepas que puedes decir no, sin que eso afecte nada de lo que ya hemos acordado. Tu madre seguirá teniendo todos los cuidados médicos que necesite, el programa médico continuará, nada de eso cambia. ¿Qué quieres pedirme? Quiero pedirte que te quedes, no por un año, no por un contrato, sino porque quieres estar aquí, conmigo. Quiero pedirte que me des la oportunidad de cortejarte como debería haber hecho desde el principio, de enamorarte realmente, no solo de convencerte de actuar como mi esposa. Lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía, pero esta vez no eran de desesperación, sino de algo completamente diferente. Diego, Niños, ¿están peleando junto a mi cama de hospital? La voz ronca de don Alberto los interrumpió. Había despertado y los observaba con ojos brillantes pero alertas. «Abuelo», Diego se acercó inmediatamente. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión, pero vivo». Don Alberto miró entre los dos. «Y por lo que escuché, parece que ustedes dos finalmente se están diciendo la verdad el uno al otro. ¿Escuchaste? Niño, tengo 80 años. No estoy sordo». Don Alberto sonrió débilmente. «¿Crees que no sabía que su matrimonio comenzó como un arreglo de negocios?» Diego se sonrojó. «Abuelo, ¿y crees que no vi cómo se miraban durante la cena de caridad la semana pasada? ¿Como si acabaran de descubrir algo maravilloso?» Don Alberto extendió una mano temblorosa hacia Sofía. «Mija, ven acá». Sofía se acercó y tomó su mano. «¿Te ama mi nieto?», preguntó directamente. «Eso dice», respondió Sofía con una sonrisa temblorosa. «¿Y tú lo amas a él?». Sofía miró a Diego, viendo en sus ojos verdes toda la vulnerabilidad y esperanza que había estado escondida detrás de sus trajes perfectos y modales corporativos. «Sí», susurró. «Sí, lo amo». Diego sintió como si pudiera volar. «Entonces», dijo don Alberto con satisfacción, «ya era hora. Ahora pueden besarse apropiadamente, porque ese primer beso en la boda fue patético». Sofía se rió a través de sus lágrimas y Diego se acercó a ella lentamente, dándole tiempo para cambiar de opinión. Cuando finalmente sus labios se tocaron, fue completamente diferente al beso casto de su boda. Fue real, lleno de toda la emoción que habían estado acumulando durante semanas, y cuando se separaron, ambos sabían que su matrimonio arreglado había terminado. Su matrimonio real acababa de comenzar. «Perfecto», murmuró don Alberto cerrando los ojos con una sonrisa. «Ahora puedo tener esa cirugía mañana sabiendo que mi familia va a estar bien». Mientras Diego y Sofía se sentaban juntos en la incómoda silla del hospital, con los dedos entrelazados y el futuro extendiéndose frente a ellos lleno de posibilidades reales, se dieron cuenta de que a veces las mejores cosas de la vida vienen cuando menos las esperas, y a veces las lágrimas verdaderas son el comienzo de algo hermoso.